él es abogado, especialista en Derecho Penal y Militar, y fue uno de los pocos que alcanzó a registrar, pues, el heroísmo, hay que decirlo, de las autoridades. No sé si sea un símil del 2007 de lo que ocurrió aquí en Sonora cuando los agentes de la Policía Estatal sacaron a un grupo de narcotraficantes a balazos y por primera vez se defendieron. Y aquí se defendieron y está pasando desapercibido algo de los militares que enfrentaron a los más de 80 sicarios. César Gutiérrez, y tú lo registraste muy bien. Bienvenido a Proyecto Puente. Eso sucedió aquí en Sonora, en Altar. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Iván. Un placer estar aquí contigo. Adelante, Luis Alberto. Te saluda. Iván era el productor que te contactó, Luis Alberto, para servirte. Perdón, Luis Alberto, una disculpa. Lo que pasa es que me aparece como Iván ahí. Te ofrezco una disculpa. Ah, no, te aparece. Ah, sí, no, entiendo. Iván, ¿cómo se llama? Por el Zoom. No, no pasa nada. Adelante, a ver, que tú lo registraste muy bien. Fuiste de los pocos, creo, o de lo único que registraste a nivel nacional esta situación. Mira, yo tengo muchos años dedicándome a la defensa del personal militar. Como bien lo mencionas, yo soy especialista en derecho penal y militar. Y obviamente mi padre fue militar y yo me crié dentro de ese gremio. Por todos estos años, obviamente tengo contacto directo con muchos de los elementos y cuando suceden situaciones en donde el personal militar se puede ver involucrado en conflictos armados, muchas veces me buscan para solicitar mi información respecto a las cuestiones de carácter legal. En este caso fue el que me comentan cómo se dio la situación y obviamente pues me voy dando cuenta por los videos, por los audios, por todo lo demás, porque me platican directamente cómo se dio la situación, por personas cercanas que viven allá en Sonora. Y creo que es un acto heroico y de valor que demuestra lo que hacen las Fuerzas Armadas todos los días en este país y que pasan desapercibidas y que muchísimas veces la gente no conoce y no reconoce, ¿no? El hecho de que estos elementos, dos elementos del ejército mexicano, uno oficial y 11 de tropa, hayan repelido una agresión por parte de un grupo criminal que tenía el control territorial, que no venían y no llegaban los compañeros de apoyo. En ese punto exactamente se encuentran, es casi a la mitad de donde se encuentra la cuarta zona militar y la 45 zona militar. Y el espíritu de cuerpo que hubo por parte de los compañeros para poder regresar, creo que es algo que la gente tiene que conocer, ¿no? Yo en lo personal, cuando hice el video, incluso me equivoqué y dije Cobarca en vez de Caborca, por la emoción que sentí en el momento de quererle explicar a la gente para que conocieran lo que hacen sus Fuerzas Armadas todos los días. Y creo que es muy válido el que la gente sepa qué es lo que hacen, cómo ellos de forma institucional y con vocación de servicio realizan el trabajo independientemente de que la gente pueda criticar o no las estrategias del gobierno federal. ¿Fueron cuántos aproximadamente? Sí, para que se confirme entonces cuánta cantidad fueron alrededor de que repelieron, como las imágenes que estamos vistiendo el video, tu participación, ellos repelieron pues prácticamente a los sicarios, César. Sí, así fue. Mira, a mí desde el momento en que me están explicando y se hacen análisis, me hablan de más de 70 eh, personajes armados, vestidos de civil, pertenecientes muy probablemente a un grupo criminal, ¿no? Porque aquí hay que cuidar la presunción. Pero lo que sí está confirmado que son 12 elementos del ejército mexicano, un oficial y 11 de tropa, un sargento, un cabo. Lamentablemente el sargento pierde la vida en estos hechos, pero el mismo comentario de los soldados es en el sentido de que el sargento los arengó a decirles que aquí nos morimos todos, pero que incluso les pedía de favor, digo, con otras palabras, obviamente, que no entregaran al delincuente que habían detenido y que no dejaran que se llevaran el cuerpo del sargento, porque hemos visto que algunos grupos criminales terminan realizando ese tipo de acciones. Y al escuchar los mismos compañeros en el radio lo que está sucediendo, como el oficial les dice, a mí no me des 10 millones de pesos, aquí nos morimos todos, obviamente utiliza diferentes palabras, ¿no? Aquí nos morimos todos, cabrones, chingan a su madre, perdón por la expresión, pero textualmente lo dicen de esa forma. La verdad es que creo que sí nos hace sentir orgullosos como mexicanos saber que tenemos Fuerzas Armadas honorables que realizan el trabajo, pero que es el ejemplo claro de lo que sucede no solo en ese punto o en ese lugar en específico, sino que es en los despliegues que se encuentran en toda la República Mexicana. ¿Qué debiera pasar, César? Entonces hubo un acto, pues, heroico, puede decirse, de la milicia
que detuvo a decenas de sicarios. Y ahí están las imágenes, que si podemos volver a la imagen de origen de cómo hay una, pues prácticamente situación ahí en donde está ahí sometimiento de los delincuentes, hay un rechazo de esta oferta. Entonces digo yo, ¿por qué no se pueden llevar ese modelo a otros municipios? Aquí en San Carlos pues están pues prácticamente en batalla con restaurantes, hay asesinatos. Si ese modelo se replicara doquier, pues estaríamos del otro lado, César, también. Sí, por supuesto. Y hay que entender una cosa, ¿no? Yo puedo entender, yo soy especialista en seguridad nacional. Y es muy fácil criticar, ¿no? Desde la comodidad de tu casa y decir qué es lo que deberían de hacer las demás personas. Y creo que cada región del país tiene complejidades distintas, ¿no? Hemos visto cómo los grupos criminales en el norte del país son más de enfrentarse directamente con las Fuerzas Armadas, pero hay lugares como en Michoacán en donde vemos que ya tienen una práctica diversa, ¿no? Que es mandar a hombres desarmados, mujeres y niños, acompañándolos, grabando siempre las intervenciones que tienen con las Fuerzas Armadas, tratando de provocarlos para que exista una reacción. Al no existir la reacción, entonces se les ridiculiza por medio de los diferentes medios que ellos tengan a la mano, ¿no? Locales, y que a su vez son retomados por los medios nacionales. Y creo que esa complejidad sí puede ir acompañada de los despliegues, ¿no? Tanto de la Guardia Nacional como de las Fuerzas Armadas. Recordemos algo, tenemos una Guardia Nacional que ahorita son poco más de 100,000 elementos, pero aún así sigue siendo una Guardia Nacional pequeña. Y tenemos un ejército mexicano y una marina que para la extensión territorial que tenemos es muy pequeño el número de elementos que tenemos para hacer todos los despliegues que se realizan a nivel nacional. Entonces, como siempre lo he dicho, la seguridad pública no es negocio en este país porque el que invierte para tener buenos policías, buenas academias, pues no es quien termina cosechando lo que invirtió, sino muy posiblemente el político que llega después de él, llámese presidente municipal o gobernador del estado. Y ese es el problema que hemos visto, que se critica mucho, ¿no? La estrategia de abrazos no balazos, pero se practica la de brazos cruzados en muchas entidades federativas. Y aquí, por ejemplo, en Sonora tenemos la ventaja de que el gobernador, pues obviamente era el anterior secretario de Seguridad del país, que viene con esta oleada de la cuarta transformación y que de alguna forma empezamos a ver el trabajo en conjunto, ¿no? Con el gobierno federal y con las instituciones como en este caso el ejército mexicano que están coadyuvando, ¿no? En este trabajo de seguridad pública. Bien, pues César, te pido ahí mantenernos en comunicación. Te vamos a seguir consultando para temas de seguridad en este espacio y pues por supuesto para estar actualizando la información. Entonces, ¿alguna conclusión? Algo que no te he preguntado, yo creo. Entonces hay que reconocer el mérito de los soldados ahí en altar. Yo creo que hay que enfatizarlo. Hubo un acto de fuerza, de demostración de fuerza, de rechazar y de sometimiento a los delincuentes, César. Hay que decirlo así. Sí, claro, pero aparte del honor, el valor con el Sí. cual los elementos lo realizaron, creo que es lo rescatable, ¿no? Yo siempre lo he dicho, lo importante es que la gente conozca qué es lo que hacen sus Fuerzas Armadas todos los días y que se pueda dar ese reconocimiento, porque para mí son héroes y la verdad es que un abrazo a la familia del sargento que lamentablemente perdió la vida en cumplimiento del deber. Gracias, César. Abrazo. Buenos días. Claro, Luis, hasta luego, buen día. Muy